Hola iglesia, ¿cómo están? Le damos la bienvenida a este culto online de día domingo, en este día domingo tan especial para nuestro país. Espero que si ya fue a votar o va a ir a votar, que pueda orar también para que el Señor le dé, por supuesto, la sabiduría y por sobre todo la paz en su corazón de quien realmente es nuestro gobernador, es nuestro Señor Jesucristo, y quien está a cargo o va a estar a cargo de nuestro gobierno es solamente porque Dios lo permite. Así que nunca olvide eso. El día de hoy me toca compartir la palabra y espero que también pueda usted compartir esta transmisión porque yo sé que va a ser una palabra de bendición a su vida. También le recuerdo que esta próxima semana tenemos culto presencial, vamos a tener un culto especial navideño para que no se lo pierda. Le quiero animar a que se pueda reunir este próximo domingo y yo sé que Dios va a bendecir su vida en aquel día. Tenemos algunas sorpresas, algunas canciones especiales, una palabra que también va a bendecir tu vida, así que no te pierdas la oportunidad de ya terminando el año poder congregarte. Dicho todo esto, la palabra del Señor dice en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7, dice: la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. ¿Cuántos de los que están ahí, pueda levantar su mano, han pasado muchísimas pruebas en su vida? Esta palabra es para usted. Tenga un tiempo para orar. Padre, gracias Señor, porque en un día como hoy, en un día de tantas pruebas quizás para nuestro país, para nuestra vida, para nuestras emociones, tú Señor ofreces siempre un descanso, ofreces paz. Te pido, Padre, que esta palabra pueda traer descanso y paz para quienes lo necesitamos. En tiempos donde estamos terminando un año quizás tan cansados, tan agobiados, con tantas dudas, preguntas, quizás muchos con culpas, que tú, Señor, puedas hablar hoy a nuestro corazón y que el hecho de reunirnos incluso de forma virtual haga que tú puedas hacer crecer algo en nosotros. Que tú puedas perdonarnos, que tú puedas traer descanso. Ven, Señor, perdónanos si hemos pecado y permítenos escuchar esta palabra con el corazón dispuesto para que tú puedas hacer algo en nosotros. Te doy gracias por este tiempo. Obra ahora milagrosamente y que tu palabra se vuelva viva en nuestras vidas. Amén. Amén, amén, amén. Hay una historia que yo he contado otras veces, pero no sé si usted la conoce. Yo estudié en un instituto bíblico en Estados Unidos, en la ciudad de Dallas, específicamente en el estado de Texas. Es un instituto llamado Cristo para las Naciones, en la cual la premisa fundamental del instituto es hacer misiones por el mundo, es compartir la palabra. Para uno poder graduarse del instituto debe hacer dos tipos de práctica y uno puede elegir. Una práctica es hacer un viaje misionero y la otra práctica es participar en el liderazgo de un campamento de jóvenes que se hace allá. Y uno tiene libre disposición a elegir. Si tú eliges el campamento de jóvenes, como lo elegí yo y muchos de nuestros jóvenes fueron, uno tiene que pagar muchísimo dinero para servir en el campamento. Y si uno quiere hacer el viaje misionero, tiene que pagar su viaje misionero, los cuales tienen un costo predeterminado. Y hay para viajar a diferentes lugares, puedes viajar a Haití, puedes viajar a Honduras, si no me equivoco se puede viajar a una parte de Europa, y el viaje más caro que hay, pero el más llamativo por lo demás, es el viaje a Israel, a todo lo que tiene que ver con el sector donde caminó Jesús y los apóstoles y donde fue el epicentro de todas las escrituras de la Biblia. Un muy querido amigo mío que estaba estudiando conmigo en la misma generación, tomó la arriesgada decisión de elegir el viaje misionero a Israel. El viaje misionero a Israel costaba $5.000.
es decir, unos 5 millones de pesos al día de hoy. Pero mi compañero, Kevin, no tenía para pagar sus estudios. Cada vez que terminábamos una reunión de alabanza y adoración e íbamos a comer a un McDonald's cerca o algo así, que ya existía y después de la reunión íbamos, el tipo no tenía para comprarse comida post reunión. Y él toma la decisión de inscribirse a este viaje misionero. A lo cual, por supuesto, muchos miramos con bastante escepticismo lo que él estaba haciendo. Porque si bien uno debe tomar decisiones en fe, también tiene que haber una cuota, por supuesto, de sabiduría en las decisiones que uno toma. Y ahí empezamos, porque yo también, por supuesto, fui parte, como que si fuese un concilio de opinólogos hablando respecto a esta arriesgada, ¿cierto?, decisión que había tomado Kevin. Cuando estaba pensando en esta historia, en este mensaje, no puedo recordar un momento en que yo haya visto a Kevin angustiado por la situación que estaba pasando. No puedo recordar ningún momento en que Kevin lo vi dudar o considerar de lo que él estaba haciendo era una mala idea. Se acercaba la fecha de pago y los americanos, ¿cierto?, los gringos, no tienen ninguna misericordia, ¿cierto? Si es que tú no pagas en la fecha límite de pago. Si tú no pagas, te quedas fuera y te quedas fuera. Si tú no pagas el instituto, no puedes ir a clase. Así funciona Estados Unidos. Y se acercaba la fecha de pago. Para poder tratar de costear este viaje, mi compañero empezó a vender frutillas con crema, fresas con crema en ese lugar. Y las vendía a $1. Imagínense, tenía que vender 5.000 cajitas de frutillas con crema para poder costear su viaje. Y por supuesto el día 1 todos le compramos, el día 2 también, pero ya a la semana nadie le quería comprar, nadie quería comer todos los días, ¿cierto? De eso. Era irrisorio, no tenía ningún sentido lo que él estaba haciendo. Y constantemente, y yo me acuerdo que yo era uno de los principales detractores de la decisión que él había tomado, porque si bien Dios bendice a quien confía en Él, yo pensaba en aquel tiempo que era algo irresponsable, que era inconsecuente, que era pura vanidad de este amigo, ¿cierto? Era puro orgullo de que él quería ir al mejor viaje. Pero haciendo memoria nunca puedo vislumbrar el momento en el que vi una cuota de orgullo o una cuota de soberbia en Kevin. Él decía, yo sé que Dios me va a proveer. Y yo lo veía desde lejos. Imagínense, yo juzgaba profundamente a mi compañero y yo estaba estudiando en un instituto bíblico donde todos los días estamos hablando del perdón, de la gracia, de la misericordia, del nuevo pacto, estudiando la Biblia, pero al revés y al derecho. No sabe lo que tuve que leer en ese lugar. Pero aún así, éramos muchos, si no me equivoco, todos. Hasta algunos profesores conversábamos. Decían, no, este Kevin está loco. Y nos daba pena, tristeza, saber de que el tipo iba a llegar a la fecha límite y no iba a poder ir. Y yo ya tenía mi discurso preparado, dándole ánimo, diciéndole que a veces había que primero preguntarle al Señor y tener la sabiduría de tomar decisiones. Yo estaba, pero ya sabía lo que le iba a decir, y dije, yo voy a estar ahí cuando él caiga, yo lo voy a recoger, ¿cierto? Pasó que llegamos a la semana de la fecha límite. Llegamos al día de la fecha límite. Creo que la fecha límite era un viernes y llegamos al jueves. Los jueves teníamos reunión de adoración ahí en Cristo para las Naciones y adorábamos en español, en un lugar que era como un espacio como para 100 personas. Él cantaba. Yo me acuerdo que yo estaba tocando la batería, el cajón ahí, y después de eso íbamos a ir a comer, y termina la reunión, todos sabíamos lo que iba a pasar al día siguiente, y de repente Kevin empieza a mirar su teléfono, todos despidiéndose de la reunión, y Kevin empieza a gritar, ¡no! ¡No! Y empieza a gritar así, ¡no puede ser! ¡No puede ser! Y empieza a gritar y empieza como a moverse de un lado para otro. Y nosotros, ¿qué pasó? ¿Un accidente? Algo así. Y el tipo, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Y se acerca y nosotros, tranquilo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Una persona, de forma anónima, porque tú puedes dar ahí ofrendas de forma anónima, le donó $5.000 para que este tipo pudiera ir a su viaje misionero. 5 millones de pesos. Le donó a alguien un día antes
habrá sido 12 horas antes de que se acabara su fecha límite. Todos los que estábamos ahí no lo podíamos creer. De verdad que no lo podíamos creer. Nos alegramos muchísimo. Y para muchos, yo el primero, vino una sensación de culpa tremenda. Primero, porque no confié nunca en que Dios realmente podía hacer un milagro. Ese día, esa enseñanza nunca se me va a olvidar, porque ese momento fue pero milagroso, transformó toda la atmósfera. Habíamos tenido una buena reunión, pero ese momento fue glorioso. Era un milagro, realmente lo que estaba pasando. Para peor, fuimos todos a comer como siempre, y Kevin, mi querido amigo, me pone la mano en el hombro, y cuando vamos a pagar me dice, bro, porque allá se dice mucho bro, porque mucho Spanglish. Me dice, yo te pago. Y le digo, no te preocupes. Me dice, bro, yo te pago, déjame bendecirte. Y más encima el desgraciado me pagó la comida y me la invitó y yo me sentía un desastre. Me sentía pésimo porque yo hablé mal de él, yo desconfié de él. Y Dios me dio una lección tan grande ese día y Kevin fue a su viaje misionero y sabe que yo me alegré tanto por él, me alegré tanto de que Dios no tomara en cuenta mi soberbia, ¿cierto? Que no tomara en cuenta mi actitud de superioridad. Es increíble los milagros que Dios puede hacer y esto nunca se me va a olvidar porque Kevin tuvo fe y movió montañas. Y el Señor no sé de dónde sacó una persona y dijo, vamos a hacer que este tipo vaya. Y fue. Y yo sé que fue de bendición y yo sé que ahora está predicando y ahí de repente lo veo en las redes sociales. Muchas veces consideramos que cuando vemos a alguien pasando una aflicción, el Señor le está probando a esa persona. Pero no nos damos cuenta de que muchas veces las pruebas de otros son una prueba de parte de Dios para nuestro carácter y para probar nuestro corazón. Es increíble ver cuántas bendiciones nos perdemos porque juzgamos de una manera errónea. Estamos en un día en el que el juicio está pero exacerbado. Día de votaciones. Todos estamos opinando, todos estamos hablando y opinando de tal cosa y de tal cosa y que se dijo y que se hizo y se va a hacer y no se hizo. Y opinamos y juzgamos situaciones y pensamos que la prueba del otro es donde el Señor está trabajando en su vida, pero no vemos que esa prueba también está probando nuestro carácter. Hay una historia muy famosa que yo sé que usted la conoce, que es la historia de Job. Job, quien sufrió, dice que en capítulo 1 había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes. Dice, en realidad era una de las personas más ricas de aquella toda región. Job era una persona bendecida. ¿Quién no le hubiese gustado haber sido amigo de Job? Haber sido compadre de Job, haberlo conocido, haber estado ahí. Oye, es que yo soy amigo de Job, que te invitara a su casa. Imagínese la cantidad de plata que tenía. Aparte, una persona intachable. No es que el tipo era mala onda, no era soberbio, dice que era una persona íntegra. Más adelante la Escritura habla de que él ofrecía sacrificios por sus hijos si es que ellos quizás habían pecado y los invitaba a todos a comer a su casa. Job era re buena onda, le gustaba el asado, le gustaba pasarla bien. Entonces un día dice que cambiamos del escenario totalmente la historia y vemos donde está Dios en el cielo y se presenta a los ángeles para reportarse y entre ellos estaba Satanás, el caído. Y Dios le dice orgullosamente a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job? Que no hay nadie como él, intachable, íntegro y además es una persona muy bendecida. Y Satanás le dice, pero por supuesto, ¿quién no va a estar contento? ¿Quién no va a ser una persona íntegra si es que lo tiene regalón? Es difícil que sea mala onda o reniegue de tu existencia o que sea una persona egoísta si tiene tanta abundancia. Entonces Dios, confiado, por supuesto, del corazón íntegro de Job, le dice, está bien, si quieres pruébalo, quítale todo lo que tiene, pero no toques su vida. Y cuenta la historia de que Satanás salió de la presencia del Señor en el capítulo 2, verso 7, y dice, e hirió a Job con terribles llagas en la piel desde la cabeza hasta los pies.
dice, Job sentado entre cenizas se rascaba con un trozo de tela. O sea, primero lo que pasa es que cuando Satanás se va de la presencia del Señor, dice que pierde todos sus bienes. Satanás envía un viento fuerte, se cae una casa, mueren todos sus hijos, mueren todos sus sirvientes, se queman todos sus campos. El tipo perdió su familia, perdió todos sus bienes, todo lo que yo anteriormente le mencioné, perdió todo. Y eso sucedió en un lapso de un día, 1 o 2 días. ¿Quién no pensaría que algo hizo Job, por supuesto, ¿cierto?, para merecer todo eso? Él nunca supo que se estaba orquestando un plan en el cielo donde Dios realmente le estaba dando su peor batalla a su mejor guerrero. El meme ese que uno de repente ve en las redes sociales realmente se estaba dando. Job era quizás el hijo intachable que tenía Dios y él sabía y confiaba completamente en él. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Acto siguiente, vuelve Satanás, se encuentra con Dios y le dice, hice todo, pero aún le hice perder todo, pero aún Job mantiene su integridad y le dice piel por piel. Por supuesto que él no va nunca a renegar y nunca va a hablar mal de Dios y nunca se va a quejar, ¿cierto? Si es que le mantienes intachable su vida, su salud. Y ahí viene la parte que le dije, y que Satanás dice que salió a la presencia del Señor e hirió a Job con terribles llagas en la piel desde la cabeza hasta los pies. Job sentado entre cenizas se rascaba con un trozo de tela. Y aquí va el punto y el personaje que quiero que nos podamos centrar, no mirándolo desde una perspectiva de género, sino como que usted pudiese ponerse en el lugar de esta persona, sea hombre o mujer, mujer o hombre. Ya no quiero hacer una diferencia de que cualquier mujer en este caso se hubiese huido. Estuve estudiando respecto a la mujer de Job, ¿cierto? Y por supuesto que ella también sufrió. Perdió todos sus bienes y perdió todos sus hijos. Debe haber estado en un momento emocional terrible, debe haber estado pasando una tremenda aflicción. Pero luego de ver a Job sufrir todo eso, Job estaba siendo probado en su corazón. Job era el protagonista de la prueba. Pero quien estaba siendo probado en sus emociones y en su carácter era la mujer de Job, la cual estaba al lado de él en medio de toda la aflicción. Por eso no quiero que vea este mensaje y esta prédica como un problema de género, ¿ya? No estoy haciendo esa afirmación. Quiero que podamos entender de que cuando vemos a otro, quien está cerca mío, pasando un problema y una dificultad, no es simplemente el corazón del otro el que está siendo probado, es que nuestro corazón y nuestro carácter, al ver la situación del otro, está siendo quizás más probado aún. Porque al no estar nosotros integrados en el problema, se nos obliga a ser más empáticos, se nos obliga a entender o tratar de entender qué es lo que está sucediendo con el otro. Y tenemos 2 decisiones. La mujer de Job, no quiero juzgarla, porque posiblemente si la situación fuera quizás al revés, yo tomaría la misma decisión. Y dice, su esposa le dijo, ¿todavía intentas conservar tu integridad? Le dijo, ríndete, porque quizás ella ya se había rendido en su corazón. Imagínense la tristeza para quienes son madres de perder a sus hijos. ¿En qué tipo de Dios se podría creer? Pero había un plan de Dios dentro del plan de Satanás. Escúcheme, siempre hay un plan de Dios dentro del plan. Siempre, siempre. Hay una prédica de un predicador famoso, se llama Andrés Speaker, y es una prédica muy famosa de él, la puede buscar, y se llama El plan dentro del plan. Y él habla cómo hay planes de Dios dentro de nuestros planes muchas veces. Y cuando Satanás va a reportarse al, seguramente el lugar ahí donde estaba el panteón, donde se encontraba Dios y el resto de los ángeles, Dios ya sabía y él tenía un plan, pero tenía que dejar que Satanás ejecutara su plan. Entonces quizás en tu vida estás atravesando la etapa en donde Dios está dejando que quizás Satanás ejecute su plan, que tú pases una mala temporada. Pero hay un plan de Dios dentro de ese plan, porque Dios, recuerde, permite. Lo que está pasando políticamente hoy en nuestro país
Dios lo permite. Si Él no quisiera que pasara, no pasaría. Independiente que cuando se acabe el día de hoy, quien sea nuestro gobernante, Dios lo permite. Recuerde, y Dios permite que tú pases la situación que estás pasando. Dice, aún conservas tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Sin embargo, Job contestó, hablas como una mujer necia. Y ahí podemos ponerle mujer necia, hombre necio, si es que estuviese en su posición. ¿Aceptaremos solamente las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. La prueba de otro va a probar mi carácter. La prueba de otro va a probar mi corazón. La desgracia de otro, la dificultad de otro, va a probar mi carácter. ¿Qué es lo que yo voy a decir y qué es lo que yo voy a hacer respecto a lo que el otro está pasando? Y solemos juzgar muy rápido. Yo veo en la iglesia como incluso incorporado en la iglesia, ¿cierto? Participando, juzgamos muy rápido, juzgamos una situación, en la familia peor, vamos y sin ningún tipo de misericordia, ni un tipo de piedad, vamos y juzgamos. No, es que yo creo que esto otro, que aquí, que allá. Personas como yo, llevamos 30 y tantos años, 50 y tantos años en la iglesia, y aun cuando nos encontramos con una situación de que una persona pecó, de que una persona hizo algo incorrecto, de que alguna persona, el Señor le está haciendo pasar una temporada de enfermedad, de carencia económica, lo primero que hacemos es juzgarlo, lo primero que hacemos es opinar, es que tú deberías hacer esto, que tú deberías hacer esto otro, y no nos damos cuenta que ahí el Señor también está trabajando con nuestro corazón. El Señor está trabajando con nuestra alma, el Señor está trabajando con nuestro carácter y estamos siendo probados como el oro. El oro, así como la vida misma, con fuego, con los problemas. Y a veces los problemas de otro van a hacer forjar nuestro carácter. Es fácil, no le voy a decir que es fácil, pero cuando uno está siendo el protagonista de una crisis, no te queda otra que cambiar. Pero cuando tú estás observando la crisis de otro, ahí es cuando realmente tu carácter va a ser probado. Y nos vamos a perder bendiciones como la esposa de Job se perdió porque quizás el plan dentro del plan de Dios, y esto es una teoría absolutamente mía, pero no lo tome como la esposa, sino como alguien que compartía su vida, ¿cierto? Se perdió lo que pasó después. Usted puede leer la escritura, vienen 4 amigos, hay toda una poesía, ¿cierto?, escrita en esos capítulos del libro de Job, en cuanto a que un amigo le da una teoría de por qué le está pasando esto, y Job responde, luego incluso Job se habla no contra Dios, pero le dice algo a Dios, Dios mismo le responde, y al final, ¿cierto?, sin Job nunca saber por qué había pasado lo que había pasado, Job determina y decide orar por sus amigos para aún en medio de su aflicción poder bendecir a otros. Su carácter fue probado hasta lo más profundo, hasta lo más profundo. Y dice el capítulo 42, cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Si quizás esta esposa que se fue se hubiese mantenido al lado de él a pesar de las dificultades, hubiese recibido la bendición de tener el doble de lo que tenía en ese momento. Pero muchas veces para recibir eso que Dios nos quiere dar, debemos pasar esa prueba. Y a veces pensamos que la prueba del otro no tiene nada que ver conmigo, pero quizás la actitud, el juicio, las palabras, el apoyo, la misericordia, la gracia que podemos entregarle a otro también es parte de la prueba que Dios nos está haciendo pasar para que podamos obtener la bendición que Él nos quiere dar. Porque de esa manera se prepara nuestro corazón. Un corazón maduro es capaz de recibir las cosas para alguien maduro. No sé usted, pero no sé si usted le daría o le regalaría un tremendo auto, Mercedes-Benz, a un niño que no sabe manejar, a un niño que no tiene licencia. El Señor le va a dar un buen auto a una persona que maneja bien, que tiene su licencia de conducir al día, me imagino, ¿cierto? Porque Dios es un Dios de orden, no nos va a dar algo que no podamos manejar. Quizás Job estaba
en el plan de Dios darle el doble, pero Dios dijo, necesito forjar aún el carácter de Job y necesito forjar el carácter de su esposa. Y vamos a hacerlo pasar por este problema. Satanás no tenía idea de esto. Satanás solamente quería que Job pecara. Ese era el plan de Satanás. Y ese es el plan que quiere hacer Satanás con nosotros todos los días. Que perdamos la fe en nuestro Dios. Que en medio de las dificultades digamos, Dios no existe, Dios no está conmigo, Dios no me ama. Gracias a Dios, Job es un ejemplo de que se puede. Pero a veces somos Job y a veces somos la persona que está al lado de Job. A veces somos la persona que está acompañando al que la está pasando mal. Y no sé usted, pero espero que usted no sea de esas personas que a la primera que ve que el otro se equivoca, usted huye. No, yo no me puedo seguir relacionando con esta persona. No, es que este pecador, es que yo escuché tal cosa de esta persona y no quiero saber más de esta persona. Y usted se va de ahí. Después esta persona pasa la prueba, el Señor la bendice y usted se quedó fuera. Si usted se va de nuestra iglesia o de cualquier iglesia que escucha un cagüín, escucha algo así, y quizás después el Señor bendice la iglesia, luego de haber pasado la prueba, uno dice, chuta, me debía haber quedado. Dice que, es más, el Señor le dio el doble de lo que tenía antes, entonces todos sus hermanos, hermanas y anteriores vinieron amigos y festejaron con él en la casa. Lo consolaron y le alentaron por todas las pruebas que el Señor había enviado en su contra y cada uno de ellos le regaló dinero y un anillo de oro. Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida aún más que en el principio. Y oro el día de hoy para quienes estamos en este mensaje, en la segunda mitad de su vida, tenga la edad que tenga, el Señor le pueda bendecir más que en la primera mitad de su vida. Pero recuerde, la premisa es pasar la prueba, sea usted el que está en la prueba o sea usted quien está acompañando en esta prueba. Porque no basta solamente con quizá a veces estar al lado. Hay que estar, hay que orar, hay que decirles de qué trata ser un verdadero hermano, amigo, si estamos solamente en las buenas. Y en la iglesia pasa mucho, ¿cierto? Cuando hay bendición todos estamos, cuando alguien está bien todos estamos, pero cuando escuchamos que alguien cae, cuando escuchamos que alguien ha tomado una mala decisión, cuando sentimos que determinadas personas han hecho lo incorrecto, cuando vemos que están pasando una aflicción económica, cuando vemos que están pasando una enfermedad física, cuando la persona que nosotros le conocemos como es vuelve a caer, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacemos? El Señor le está haciendo pasar a esa persona una prueba, sea que se la ganó o no se la ganó, no busque la justicia ahí. Pero usted que está al lado, ¿va a ser como esta persona que le dice, maldice a tu Dios y muerte, ríndete? No, esta persona, qué lata, no tiene vuelta, ¿cierto? ¿Cuántas veces hemos hablado así? No, es que este nunca va a cambiar, es que los hombres nunca van a cambiar, es que las mujeres nunca van a cambiar, es que los hombres son todos iguales. Eso es una distorsión cognitiva, generalización. No piense de esa manera. Una distorsión cognitiva es algo, una enfermedad mental, algo que no está correcto, que no está bien en su mente, no es algo real. Y dice, así que el Señor bendijo la segunda mitad, dice, pues ahora tenía 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de buey y 1,000 burras, le dio exactamente el doble. Además dio a Job otros 7 hijos y 3 hijas, después Job vivió 140 años y pudo ver a 4 generaciones de sus hijos y nietos, luego murió siendo muy anciano, después de vivir una vida larga y plena. Me encanta porque cada vez que pecamos, jamás Cristo huye de nuestro lado, de ninguna manera. A los más pecadores era a los cuales Dios más se acercaba. A Pedro cuando lo negó, ¿cierto? A la mujer que había tenido varios hombres, él se acercó, él estuvo ahí. A Zaqueo, a los cobradores de impuestos, al mismo que estaba al lado de él en la cruz, a quienes han pecado y todo el mundo se alejó y les dejó solos, Cristo fue y estuvo ahí con ellos. Te quiero animar el día de hoy a que podamos erradicar esta pesada mochila del juicio. Yo, quizás si hubiese tenido más fe, me hubiese subido a ese carro del viaje misionero. Imagínense, ahora le podría estar contando de que fui de misiones a Israel, pero no lo hice porque tenía temor. Y peor aún, cuando mi amigo estaba pasando por la prueba de la espera de la respuesta de Dios, yo salí corriendo.
Después vino un sentimiento de culpa tan grande. Doy gracias de que Dios ignoró mi soberbia y lo bendijo. El Señor tiene un plan dentro del plan. Primero, no te rindas frente a lo que estás pasando. Y segundo, no te rindas frente a lo que otros están pasando. Me encanta porque nuestro pastor, mi papá, tiene una fe incansable por la gente. Y nosotros muchas veces, como compañeros de servicio e incluso como familia, a veces le decimos, pero esta persona y la vas a seguir ayudando, y por qué te vas a tener, no sé, consejería con esta persona si sigue siempre igual. Y tienes fe en las personas, porque cuando tú muchas veces, y hay que entender este punto, y con esto voy a terminar, cuando te cuesta perdonar a otros, cuando te cuesta entregar misericordia y gracia para con otros, cuando te cuesta quizás encontrarle lo bueno al otro, es porque te cuesta recibir eso de parte de Dios en tu vida. Cuando te cuesta perdonar a otro, es porque tú no has perdonado una parte de ti. Cuando te cuesta entregar misericordia, es porque tú no has entregado, no has recibido esa misericordia en tu corazón, en tu alma. Por eso en este día te animo a que puedas recibir ese amor de parte del Señor, ese perdón, que puedas abrir ese espacio en tu corazón para que de esa manera podamos mantenernos firmes en medio de las pruebas, que podamos ser probados como el oro. Y dice que qué valiosa es una vida que ha pasado por diferentes pruebas, pero las ha pasado, ¿cierto? No nos quedamos ahí. Recuerda, hay un plan dentro del plan. Padre, te doy gracias, Señor, por este día. Te pido que animes, Señor, y levantes a quienes están pasando pruebas. Te pido también que nos hagas tener un carácter firme, que estemos sobre la roca que eres tú, Jesucristo, para poder no juzgar, sino que apoyar, para poder perdonar, para poder tener misericordia, porque tú nos has perdonado primero, porque tú nos has tenido misericordia cuando no lo merecíamos, y tu gracia ha llenado nuestra vida y nuestro corazón. Ven el día de hoy, Espíritu Santo, y bendice a cada persona que se ha conectado. Que no nos perdamos las bendiciones que tú quieres entregarnos por el simple hecho de creernos más sabios, por nuestra soberbia, por nuestra altivez de corazón, que se nos olvida tan rápido de que tú eres nuestro gobernador, de que tú eres nuestro proveedor, de que tú eres nuestro sanador, Señor. Que podamos arraigar, Señor, estas verdades en nuestro corazón y en nuestra alma, para que nuestras emociones, nuestra mente sea inamovible en ti, Señor. De que podamos siempre ser un lugar en que otros puedan encontrar perdón, que puedan encontrar gracia, porque nosotros lo hemos encontrado en ti primero, Señor. Gracias porque Job se mantuvo, Señor. Y gracias porque tú trajiste tanta bendición a su vida. Gracias, Padre Santo, porque hay esperanza de poder atravesar y pasar la prueba. Y gracias, Señor, porque tú siempre tienes un plan dentro del plan, Señor. Bendice este tiempo, bendice este día, en tu poderoso nombre oramos. Amén. Querido hermano, querida hermana, que el Señor le bendiga muchísimo. Espero realmente poder verlo el próximo domingo presencial. Y recuerde, no se rinda, pase la prueba y el Señor le va a bendecir.